Si tenemos la función escalón unitaria, ¿sí? Es decir, pasa de 0 en 0 segundos, pasa de 0 a 1. La vamos a describir como 0 para tiempos menores que 0 y 1 para tiempos mayores que 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la definición de la función escalón. Ahora, nosotros podemos recorrerla, que eso es lo fantástico de estas funciones. Nosotros podemos recorrerlas. Es decir, que no comiencen en 0, sino que comience en t sub 0. ¿Sí? Y aquí entendemos aún mejor cómo estamos trabajando. U de t menos t sub 0. Es decir, si el argumento es negativo, la función es 0. ¿Está claro? Y si el argumento es positivo, la función es 1. Entonces, u de t menos t sub 0 es igual a 1 para tiempos mayores que t sub 0 y 0 para tiempos menores que t sub 0. ¿Está claro? Claro. Es así de sencillo. ¿Sí? Y podríamos también, nosotros podemos recorrerla hacia la derecha, como también podemos recorrerla hacia la izquierda. Es decir, que comience antes de tiempo 0, que comience en menos t sub 0. Por lo tanto, esta va a ser como definida t como u de t más t sub 0. Y esto es igual a, vale, 1 para tiempos mayores que menos t sub 0 y vale 0 para tiempos menores que menos t sub 0. ¿Está claro? Así de sencillo. Si el argumento es negativo, la función vale 0. Si el argumento es positivo, la función vale 1. ¿Sí? Por lo tanto, voy a borrar. ¿Sí? Por lo tanto, subamos un poco la cámara hasta acá. Llega. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos modelar una función v de t que sea igual a v sub 0 u de t menos t sub 0. Es decir, que comience en t sub 0. ¿Cómo modelamos esto? Muy sencillo. ¿Sí? Lo modelamos de tal forma que esto es, si esto fuera v sub 0 u de t menos t sub 0. ¿Sí? Lo modelamos de tal forma que va a ser esto. Estamos modelando es v sub 0, es lo mismo a decir que esto pasa en t igual a t sub 0. Está claro. Es lo mismo. Lo aterrizamos para podernos asegurar que es tiempo 0, que es voltaje 0. ¿Sí? Estamos claros de esto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Estas funciones las van a ocupar siempre. Deben de tener muy claro de qué estamos hablando. ¿Sí? Bien. Ahora bien, veamos la función delta. La función delta, o delta Dirac, 0, tiempo, delta de t, ¿sí? La delta Dirac está definida como delta de t es igual a la primera derivada con respecto al tiempo de u de t. Es decir, que esta función es igual a 1 para tiempo igual a 0 y 0 para cualquier otro tiempo. Y lo que estamos haciendo es lo siguiente. Al hacer un pulso, nosotros estamos haciéndolo cada vez
que varíe esto cada vez menos, la duración tiende a cero con, con una magnitud infinita. Por lo tanto, el área bajo la curva, que es lo que está representado aquí, vale 1. Por eso decimos una delta unitaria, porque estamos diciendo que el área bajo la curva es unitaria. Una duración de 0 y una magnitud infinita nos daría un área bajo la curva unitario. ¿Sí? Y entonces podemos decir que la integral, y es ahí, la integral de 0 menos a 0 más de delta de t, ¿cuánto vale? Perdón, delta de t es igual a 1. Eso es lo que nosotros podemos decir. El área bajo la curva, es decir, que la integral de 0 menos a 0 más de la delta es 1. Por eso decimos 1. Si fuese 5 de t, el área bajo la curva sería 5. Está claro. Y entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, vean qué chivo. Si nosotros hacemos lo siguiente, la integral de a b en dos puntos cualesquiera de f de t por delta de t menos t sub 0 de t, ¿sí? Va a ser igual a tener la integral es a b de f de t sub 0 delta de t menos t sub 0 de t. ¿Está claro? Por lo tanto, vamos a decir f de t sub 0 ya no es una variable que depende del tiempo, es decir, para cualquier tiempo diferente de t sub 0, esta función vale 0. Por lo tanto, esta multiplicación de f de t por delta de t menos t sub 0 pasa a ser f de t sub 0 por delta de t menos t sub 0, ¿sí? Por lo tanto, esta variable pasa a ser una constante que es f de t sub 0, la integral de a hacia b, de la delta de t menos t sub 0 de t. ¿Y cuánto vale esto? 1. Por lo tanto, la integral de a a b de f de t delta de t menos t sub 0 de t es igual a f de t sub 0. Podrán decir, esto no me sirve de nada. Por supuesto que no. Lo que estamos haciendo, este es el principio de la digitalización. ¿Sí? Si nosotros tenemos esto, una delta en t sub 0, el valor que va a tener aquí es f de t sub 0. Está claro. Si tuviéramos un tren de deltas, tendríamos la descripción de esto, ¿sí? Y podríamos pasar entonces ahora de un sistema analógico a un sistema digital. Ese es el principio que nosotros tenemos de las tarjetas convertidoras análogo a digital, ¿sí? Pero entonces vamos a ocupar este principio, nos importa mucho. Nosotros estamos evaluando, multiplicando f de t por una delta, lo que me va a dar es la función evaluada en ese punto. Simple. Y ahora, rampa.
rampa. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? La rampa unitaria va a ser igual a la integral de menos infinito hasta t de u dt dt. Está claro qué estamos haciendo. Si nosotros tenemos la función escalón, perdón, la función escalón unitario, ¿sí? Y nosotros, esto es 0, ¿sí? o lo que sea, ese es 0, y nuestro límite de integración es desde menos infinito hasta un tiempo t. Sí, claro que sí. Perdón. Es que se bajó. Voy. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Bien, repito. R de t es igual a la integral de menos infinito a t de u de t. Estamos hablando que los límites de integración van a ser desde menos infinito hasta t. ¿Sí? Si t va aumentando, va linealmente creciendo el área bajo la curva. Pues por exactamente qué es la integral. ¿Sí? Está definido como entonces R de t es igual a 0 para tiempos menores o iguales a 0 y t para tiempos mayores o iguales a 0. Así de sencillo. ¿Sí? Y entonces podemos también recorrer la rampa y que la rampa comience en t sub 0. ¿Sí? Podemos recorrerlo y esto será r de t, si no me equivoco, sí, menos t sub 0. ¿Sí? Podemos recorrerlo tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Hay alguna pregunta? Y entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. A partir de estas funciones singulares, nosotros podemos describir funciones más complejas. Es decir, vean, si nosotros buscamos dos, 5, esto es t en segundos, y esto es voltaje V de t en 10. Nosotros podemos describir a esa señal como que, ¿sí? Esto, V de t, va a ser igual a 10 por U de t más 2, ¿sí? Menos U de t más 5. Es decir, nosotros estamos diciendo que esta es la sumatoria de una señal U de t que comienza en 2 con valor de 10 más una señal que comienza en 5 con un valor de menos 10. ¿Sí? Y entonces nosotros, por lo tanto, podemos hacer generar esto. ¿De qué nos sirve generar eso? De 2 a 5 puede ser que se cargue el capacitor y de 5 se apaga esto y ahora solo se va a descargar. Si ya vieron el video de Moodle, ¿sí? Van a entenderlo perfectamente que esto, siguiendo un capacitor, aquí la descarga y aquí será la descarga del capacitor. ¿Está claro? Si esto fuera la entrada al sistema, un sistema de un circuito RE, RC con fuentes.
Y entonces, la derivada de esto, de esta función, perdón, la derivada de esta función no sería igual a una delta positiva en 2 de 10 delta de t menos 2 y una delta negativa en 5 de menos 10 delta de t menos 5. Así de sencillo. Podríamos obtener también las derivadas. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Entonces, un problema más de estos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Sí? Veamos. Si tenemos esta función 0,2, esto pasa a ser 10 y esto es v de t. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a acercar aún más esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La sumatoria, ¿sí? Tendríamos R, 5R de t, ¿sí? ¿Está claro? ¿Qué tendríamos que sumar? Vean, por favor. Lo que tendríamos que sumar es 5R de t. Luego, más contrarrestarle la pendiente, ¿sí? Tendríamos que sumarle, perdón, en 2, comenzando en 2, una menos 5, ¿sí? Algo con una pendiente de menos 5, y luego sumarle una delta, un escalón en 2 para que me lo lleve a 0. ¿Está claro? ¿Sí? Esta función es la parte primera. Esta otra función, lo voy a dejar un poco más, esta otra función es la que me anula la pendiente y me lo dejaría en 10. ¿Sí? Y esto comienza en 2. Esto comienza en 2. Y la otra me lo bajaría 10. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? Veamos. Si hacemos esta más esta, la función, si solo sumamos esta más esta, la función que me quedaría es la siguiente. Tendríamos esto y esto. Con una, ¿sí? Estamos anulándolo. Estamos diciendo que aquí es 2. Por lo tanto, para llegar ahí tenemos que 5R de t, ¿sí? Menos 5R de t menos 2. ¿Sí? Aquí hemos llegado a este punto. Por lo tanto, si ya llegamos a este punto, voy a borrarlo. ¿Sí? Si llegamos a ese punto,
vamos a tener lo siguiente. Si ahora tenemos esto, ¿cómo hacemos para llegar a este punto? ¿Sí? Le sumamos un escalón que me baje de cuánto. Esto llega a 10. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que sumarle un escalón que me lo lleve a 0, menos 10. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, nos quedaría que la función esta v de t es igual a 5r de t menos 5r de t menos 2 menos 10 u de t menos 2. Eso es tiempo. ¿Sí? Está claro. Y entonces estamos describiendo a esta señal a partir de 3 señales singulares, que es por eso se conocen como señales singulares. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Claro. Todo claro. Perfecto.